¿Qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Me es grato una vez más poder estar a través de la red, en contacto, comunicado con cada uno de ustedes. Sé que son momentos en los que nos tenemos que recluir por obediencia, ¿sí? Obediencia a las autoridades sanitarias y por consiguiente de esta manera también estamos obedeciendo a la palabra de Dios, el poder obedecer a nuestras autoridades. ¿Sí? Y por consiguiente también es nuestro deber tener que orar por ellas, tener que orar para que tomen la mejor determinación con la sociedad donde nosotros también somos parte, como parte del pueblo de Dios, somos parte de esta sociedad y bueno, tenemos que orar por el bien de toda la comunidad. Así que damos gracias al Señor, el poder estar, el motivo de agradecer a Dios. La palabra de Dios dice que debemos darle gracias a Dios en todo tiempo. Yo no sé si tú eres un agradecido o eres uno de aquellos que ya está murmurando. Eres uno de aquellos que ya se está quejando. Probablemente quizás hayan desconformidades, ¿sí? O descontento por estas medidas. Pero debemos darle gracias a Dios porque seguramente esto va a redundar en bien. Seguramente que lo que viene va a ser mejor. Sí, porque para los que creen en Dios esa es la promesa, la cual Dios ha dado a nuestra vida, que a los que a Él le aman, todas las cosas ayudan a bien. Así que yo creo que va a venir una gran bendición para todo. Va a venir una gran bendición porque ciertamente esto de alguna manera, acciones, actitudes, van a cambiar en beneficio de toda la sociedad y de todos aquellos que también creemos en Dios, que seguramente en estos días recapacitamos, meditamos, reflexionamos y conclusiones seguramente vamos a sacar de esta situación. Así que damos gracias a Dios y damos gracias a Dios por todos los hermanos, amigos que están conectados y se están conectando y se van sumando a esta hora para escuchar una palabra de Dios. Hoy, un día sábado, un día que no laborable, pero bueno, de todas maneras venimos ya de varios días no laborables a la fecha y por lo que seguramente se va rumorando aquí en la Argentina pueda que se determine la continuidad de esta medida de cuarentena. Pero bueno, Dios tiene todas las cosas bajo control. Nada va a suceder si Dios no lo permite. Así que dejemos que Dios determine y las autoridades decidan, ¿sí? Porque todo lo está bajo el control de Dios. Así que, bueno, damos gracias al Señor por esto y por esta medida, porque de alguna manera, como digo, va a redundar en bien. Sí, seguramente usted después lo va a confirmar, después usted lo va a testificar que estas medidas de alguna manera han traído algún beneficio, alguna actitud de esta nos va a llevar a tener beneficios a futuro. Así que damos gracias al Señor por esto. En esta noche saludamos a todos los amigos que están, me están saludando, los hermanos de Córdoba. Damos gracias a Dios, de Buenos Aires, de Paraguay, de España, están saludando, de Estados Unidos, que se han conectado a la red, están escuchando en esta hora, también de La Pampa, San Rafael, Malargüe, Mendoza, Tunuyán, sí, son muchos los hermanos de distintos lugares que se van conectando a la red. De Chile también en esta hora están conectados a la red, esperando una reflexión de la palabra de Dios, a la cual yo agradezco al Señor porque desde el día que comenzó esta medida, anunciada por el señor presidente de la Nación, el señor Fernández, empezamos inmediatamente con una reflexión de la palabra de Dios todas las noches. Y doy gracias al Señor porque Dios ha tenido una palabra, Dios ha dado sabiduría, Dios ha dado un entendimiento para poder traer una palabra reflexiva que seguramente estamos necesitando, todos la estamos necesitando, porque en este tiempo ¿a quién podemos acudir? ¿En quién podemos apoyarnos? ¿En quién podemos confiar si no es en el Señor Jesucristo, si no es en nuestro Dios? Si como el salmista David pudo expresar, alzaré mis ojos a los montes haciéndose un interrogante, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Precisamente de ese Dios
es el que testificamos, de ese Dios es el que hablamos y ese Dios es el que estableció una palabra para nuestra vida en todas las circunstancias. Él nos dejó una palabra. Como en este tiempo también Él nos ha dejado una palabra para reflexionar, para que esa palabra nos edifique, que esa palabra nos ayude a poder entender la situación también en la que estamos atravesando. Así que yo quiero decirte, hermano, que te mantengas confiado, te mantengas en calma, puedas sostener esta situación y esta medida en cuanto Dios determine hasta cuándo va a terminar. Yo quiero decirte que no desmayes en tu fe, en tu confianza, en tu esperanza, que Dios tiene todas las cosas bajo control. Así que damos gracias al Señor por esto, damos gracias a Dios. El pastor José les está hablando, pastor de la iglesia Punto de Encuentro de la ciudad de San Rafael, Mendoza. Así que saludar también a todos los ministros que están en la red, a todos los hermanos y amigos, líderes que están en la red sumándose a esta reflexión de la palabra de Dios que hay para este día. Así que damos gracias al Señor. Yo no sé si tú tienes necesidad de una palabra. Yo no sé, pero yo quiero decirte que siempre el hombre tiene necesidad de estar comunicado. ¿Por qué? Porque somos seres sociables. Entonces siempre tenemos una necesidad de comunicación. Entonces, esto es el fin, uno de los fines por el cual quizás Dios ha permitido esta situación, esta circunstancia, para que podamos estar comunicados, ¿sí? Y todos estamos buscando a su vez información. Todos estamos buscando información, todos queremos tener la información actualizada. Todos estamos viendo noticieros, estamos viendo informativos, estamos leyendo noticias, escuchamos todos los medios de comunicación, porque todos queremos tener esa información al momento, ¿sí? La última, queremos estar en los detalles. Pero yo quiero decirte que, bueno, también en esta información, yo quiero decirte que tú tienes que también seleccionar y ver qué es lo que estás escuchando, a qué le estás prestando atención, a qué le estás prestando oído, porque de todas maneras la información va a llegar, pero yo quiero decirte que tú tienes que ir discriminando cuál es la información que te edifica, ¿sí? ¿Cuál es la información que te informa, pero también cuál es la que te edifica? Yo quiero decirte que hay una información que no puedes desadvertir en este tiempo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se mantiene vigente y actualizada. Hay una palabra de Dios, la cual en esta noche vamos a reflexionar y vamos a meditar un poquito en ella, para que tú puedas descubrir que también, así como prestamos oído a la información dada por todos los medios de comunicación o las redes sociales, también necesariamente tenemos que prestar oído a la palabra de Dios, porque si hay una información que está actualizada y no ha dejado no ha pasado en el tiempo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios se mantiene vigente, y en esta noche yo te voy a traer una palabra de Dios vigente para este tiempo. Por eso vamos a hablar de Joel, vamos a hablar de este profeta, una palabra profética para el pueblo de Israel. Se dice que Joel pudo haber escrito esta palabra al pueblo de Israel aproximadamente entre los últimos años del año 700, 800 años antes de Cristo, ¿sí? Es una palabra dirigidamente al pueblo de Israel, no está dirigida a ningún rey, no, está dirigida al pueblo, está dirigida a toda la sociedad, y por consiguiente es una palabra de información para ese tiempo, pero yo quiero decirte que no deja de no ser vigente para nuestros días, la palabra de Joel. Así que vamos a leer la palabra de Joel, vamos a leer en el libro de Joel, el capítulo 1, vamos a comenzar allí lo que dice este profeta. Y dice Joel capítulo 1 del versículo 1 en adelante, dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, oíd.
Oíd le está diciendo, y vamos a ver a quién se está refiriendo, a quién se está dirigiendo. Precisamente le está diciendo, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Sí? Está precisamente involucrando a todos. Está involucrando, cuando dice a los ancianos, está involucrando a los que eran en ese momento, a las autoridades de la sociedad, estaba involucrando a los líderes religiosos de ese momento, pero también está diciendo no tan solo a ellos, sino a todos los moradores de la tierra. Por eso te digo que es una palabra que no está dirigida en forma unipersonal, sino que está dirigida a todos, y no tan solo al pueblo de Israel, a los ancianos de ese tiempo, sino que es extensiva la palabra de Joel, diciendo a todos los moradores de la tierra. Yo quiero decirte que como la palabra de Dios no pasa, es vigente, también nos está hablando en este día como moradores de la tierra, en el lugar que cada uno Dios ha determinado geográficamente que tengamos que tener nuestra participación en la sociedad, también nos está hablando en este día. Por eso dice, oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. Por consiguiente, te está hablando a ti y me está hablando a mí. ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestro padre? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Está hablando de un acontecimiento que ha de sorprender al mundo, seguramente está hablando. Ya vamos a ver algunos detalles de este mensaje a toda la humanidad, a todos los moradores de la tierra. Está hablando de un acontecimiento que iba a asombrar al mundo, que se preguntaba seguramente que no había sucedido en los días anteriores, y que se va a transmitir a los hijos y los hijos a sus hijos y de esos hijos a las próximas generaciones. Yo quiero decirte que lo que hoy día estamos viviendo va a quedar en los anales de la historia de la humanidad. Lo que hoy día estamos viviendo va a quedar en la historia de los pueblos, a unos más trágicas que otros, pero se van a escribir en los libros de la historia del hombre, ¿sí? Va a escribirse, y es por eso que se va a transmitir de generación en generación. Por eso te digo que la palabra de Joel, escrita 800 años antes de Cristo, no deja de ser vigente a nuestros días, o quizás no deja de hablarnos en nuestros días, porque nosotros hoy día que prestamos oído a la información, a los medios de comunicación, yo quiero decirte que en estos días también despierta en particular a mí el interés y la importancia de que Dios está hablando. Dios está hablando y como nunca es actualizada la palabra que Dios nos entrega. Por eso está hablando a todos, líderes políticos, religiosos, líderes de toda índole y a todos los moradores de la tierra de un acontecimiento que iba a sobrevenir, que no había sucedido en los días de nuestros padres, pero que iba a causar este acontecimiento la necesidad de ser informado a las generaciones subsiguientes. Y estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo el tiempo donde se está gestando parte de la historia, donde se está gestando información, donde estamos viviendo acontecimientos, como digo, van a quedar escritos en la historia de los pueblos, de los países y del mundo todo, esta pandemia del coronavirus. Así que el profeta Joel está hablando de un acontecimiento que ha de sorprender, ¿sí? Ha de sorprender a toda la sociedad, a toda la humanidad, sin discriminación de estratos ni clases sociales. Eso es lo que está hablando el profeta Joel. Ciertamente, el profeta Joel está hablando y de un acontecimiento y del cual se iba a hablar, y este acontecimiento no era un acontecimiento cualquiera, sino que iba a trascender las generaciones, pero a su vez iba a ser un acontecimiento que traería tragedia, precisamente, traería tragedia. Eso es lo que dice el libro de Joel, iba a traer tragedia. Por eso en el libro de Joel, el capítulo 2, el versículo 6,
dice, narrando de este acontecimiento trágico que iba a vivir toda la humanidad cuando habla de los moradores de la tierra, y dice el versículo 6 del capítulo 2, delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Yo no sé si tú no estás advirtiendo a través de los medios y la información que estamos recibiendo a diario de que ciertamente iba a haber temor. Todos los pueblos temblarán y todos los semblantes se pondrán pálidos. Hoy en día hay un desazón en todo el mundo porque no se puede obtener ni encontrar una respuesta válida, certera, para poder detener esta pandemia todavía a nuestros días. Ciertamente todavía es una incertidumbre este virus recientemente conocido por la humanidad y que ciertamente está poniendo a todo el mundo de rodillas, está poniendo a todo el mundo en temor, en asombro, está trayendo palidez, que no es otra cosa más que el pánico en la cual la sociedad toda está viviendo. Damos gracias al Señor que en algunos extremos del mundo no estamos padeciendo la tragedia que están viviendo sí otros países. Damos gracias a Dios y rogamos que Dios tenga misericordia por aquellas familias, que Dios dé el consuelo por aquellos que hoy día están padeciendo, han sufrido y que todavía sufrirán la partida de algún ser querido. Que Dios pueda estar dando consuelo, pero por sobre todas las cosas pueda dar Dios entendimiento, que lo que hoy día se está viviendo, la palabra del Señor no le era ajeno a Dios para poder advertir, para poder hablar, así como el libro de Joel lo está diciendo, acontecimientos que asombrarían al mundo, que no habían sucedido y que hoy día serán acontecimientos que estarán marcando no tan solo la generación nuestra, sino las venideras, y que se transmitirá de una a otra contando la tragedia que el mundo está pasando en estos días. Por eso la palabra, el libro de Joel está manifestando y diciendo delante de él, ¿de quién? Delante de la tragedia, delante del problema, delante de lo que se está viviendo, delante del coronavirus. Yo no sé si así lo tenía determinado el profeta, pero Dios seguramente ya lo sabía. Pero la palabra de Dios, como es una palabra profética, y está hablada hace 800 años antes de Cristo, lo determinó diciéndolo de esta manera: delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Ciertamente hoy día estamos viendo lo que la palabra del Señor declaró tantos años atrás. Pero no tan solo eso, sino cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Joel, yo creo que la palabra profética de Joel bien podríamos determinar que fue escrita quizás para nuestros días. Bien fue escrita para advertirnos de este acontecimiento. Cuando nosotros leemos el libro de Joel, seguimos leyendo en adelante y podemos leer en el capítulo 2, el versículo 8, dice: ninguno estrechará a su compañero. ¿Cuáles son hoy día las medidas preventivas que nos determinan e imparten las autoridades sanitarias? Que no estreches la mano, que no te des un abrazo, que no te des un beso. Ciertamente medidas que ya son determinadas por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 8, diciendo: ninguno estrechará a su compañero, es decir, ninguno tendrá relación y contacto con el otro. ¿Por qué? Porque ciertamente sigue hablando en el versículo 9 y dice: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por su ventana en manera de ladrones. Es decir, ¿dónde correrá la gente hoy día? A su casa. Así dice el profeta Joel, dice que no estrecharán. Si nosotros leemos todo de corrido, dice que irán por el camino, cada uno huirá a su lugar, huirá por los muros, correrá. ¿Hacia dónde? Dice, a su casa,
A su casa irán, dice, huirán a su casa. Aún los más valientes, dice, huirán a su casa. Hoy día es las medidas que se han adoptado para poder enfrentar esta pandemia, para poder afrontar esta circunstancia, para poder afrontar este mal que azota a la humanidad, que está dejando en temor a todo el mundo y empalideciendo todos los rostros. Es como dice el profeta Joel, acontecimiento que determinará un hito en la historia de la humanidad y quedará asentado en los libros de la historia de los pueblos y del mundo todo, y que trascenderá de generación en generación. Yo no sé si tú puedes estar entendiendo que tenemos una palabra, como dicen todos aquellos que pudieron tener el conocimiento de ella, a la cual yo me sumo, diciendo los profetas, como diciendo el apóstol Pedro, de que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento, dice el apóstol. Y sé que sé la hierba, marchítese la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Una palabra escrita hace 800 años atrás, antes de Cristo aproximadamente, está teniendo actualización a nuestros días, a este acontecimiento. Por consiguiente, querido hermano, querido amigo, no desmayemos, sostengamos nuestra fe y nuestra confianza, porque la palabra del Señor lo ha determinado que así había de suceder. Hoy día más que nunca debemos seguir confiando en Dios. Debes seguir informándote, tener toda la actualización de los acontecimientos que está sufriendo el mundo a través de los medios de comunicación, a través de las redes, ¿sí?, oficiales, pero también debes estar atento a la palabra de Dios. También debes sumar a tu información la palabra del Señor, la palabra de Dios que hoy día cobra vigencia, la palabra de Dios que hoy día es uno de los informativos reales que va acompañando la circunstancia que el mundo está viviendo. Yo quiero decirte que era una palabra profética cumpliéndose en estos días. Era una palabra determinada hace muchos años atrás para nuestros días. En principio como profecía, para estar advertidos, para saber que sobrevendrían estas circunstancias. Pero en estos días, cumpliéndose los acontecimientos, es para fortalecernos, para ver que la palabra de Dios tiene veracidad, que a Dios no se le escapó detalle de los acontecimientos que han de sobrevenir al mundo. Por eso yo quiero decirte, hermano y amigo, que hoy más que nunca debemos seguir creyendo a la palabra de Dios. Más que nunca debemos seguir creyendo al mensaje que el Señor nos ha dado. Advertencia de acontecimientos trágicos como los que habían de venir, y estableció Joel en su palabra, hoy día cumpliéndose en nuestros días. Por eso yo sumo a mi fuente de información la palabra de Dios, la cual hoy cobra vigencia y tiene actualidad para cada uno de nosotros. Así que yo doy gracias a Dios por este tiempo de reflexión a la cual podemos traer una palabra viva, una palabra eficaz, la palabra de Dios que no pasa, no envejece, sino que se mantiene actualizada. Hoy día yo doy gracias a Dios por haber conocido la fuente de la información que es la palabra de Dios. Así que doy gracias a Dios, como también doy gracias a Dios por ti, hermano y amigo, que te puedes estar informando a través de este medio y a través de esta palabra que hoy día hemos traído a reflexión a nuestra vida. Así que doy gracias a Dios, podés hacernos conocer y saber que estás del otro lado, dándole un me gusta a la información o compartiéndola en tu red. Así que damos gracias al Señor por sumarte, y si crees a la palabra de Dios, si crees al mensaje que Dios está dando, con más razón, compártela con tus amigos, compártela con tus familiares, porque de cierto hay mucha información en nuestros días, pero hay una que sí debe llegar, y es la palabra del Señor. Así que no desaproveche la oportunidad de también informar por medio de la palabra de Dios de los acontecimientos que sobrevinieron a este mundo y que Joel lo había establecido en su palabra. Así que doy gracias a Dios por ti, hermano y amigo,
por quienes están del otro lado de la red, un abrazo afectuoso a la distancia, porque así como dijo Josué que no podíamos tener estrechamiento entre los amigos, pero yo desde aquí quiero estrecharte con un abrazo fraternal a todos aquellos que están confiando en la fe, sostienen la esperanza y creen en el Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga en esta noche y puedas seguir informándote como lo estás haciendo, pero no desestime por nada, por favor, no desestimes en nada y créele a la palabra de Dios, como también una palabra de información en estos días. Así que le doy gracias a Dios, hermano y amigo, damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente en la red, trayendo una palabra de reflexión para estos días. Y yo quiero decirte que mañana nos volveremos a encontrar, día domingo, mañana nos reencontraremos para seguir trayendo e impartiendo una palabra del Señor, que no falte palabra de Dios en estos días, palabra que nos trae información también. Así que Dios te bendiga, vamos a orar en esta noche, lo vamos a hacer como todos los días, vamos a orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, vamos a orar por nuestros hermanos a quienes le cabe la promesa del Señor, pero también vamos a orar por nuestra sociedad toda. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia y en aquellos lugares en los cuales están sufriendo esta pandemia y les está llegando muy de cerca, el Señor sea quien esté consolando sus vidas, que sea el Señor quien esté dando fuerzas, y seguramente deben haber en esos lugares pueblo de Dios doblando las rodillas para que Dios tenga misericordia. Desde aquí también nos sumamos a esa oración de súplica y clamor, que Dios tenga misericordia de los lugares donde está siendo azotado por esta pandemia que está poniendo en temor al mundo y empalideciendo su semblante, como dice Joel. Así que vamos a dar gracias a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer nuestra oración diaria. Y mañana nos vamos a encontrar nuevamente, mañana día domingo en la red, a esta misma hora, a la hora 21, para poder traerte una palabra, la que Dios tenga para nuestras vidas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios. Amado Dios, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Damos gracias, Dios mío, por la circunstancia que estamos atravesando, Señor. Agradecemos, Señor, porque de ella seguramente vamos a obtener, Señor, fortaleza, vamos a obtener, Dios mío, enseñanza. Vamos, Señor, en esta transición en la que vivimos, Señor, vamos a descubrir, Señor, fortalezas de nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias, Dios mío, por la palabra que tú nos traes cada día. Una palabra, Señor, de información que no deja de estar actualizada. Por el contrario, Dios mío, tu palabra hoy día recobra vigencia para aquellos que aún todavía no habían entendido que la palabra, tu palabra, es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos. Gracias, Señor, por nuestros familiares, Dios mío. Gracias, Señor, por la sociedad toda aquella que está escuchando una palabra de Dios, Dios mío, y encontrando en ti la fortaleza. Rogamos por ellos, Señor, una bendición y sea tú quien tenga cuidado de sus vidas. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.